28. Isaías 40, 28. Hoy vamos a seguir el punto número 3 sobre el tema que comenzamos la semana pasada. Gloria a Dios. Isaías 40, versículo 28. Me indica con un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero ver si lo presenta en la pantalla para... si no, yo lo voy a leer y usted ahí me sigue. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Wow, tremendo, ¿verdad? Damos gracias, Señor, por su palabra. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Habla a nuestras vidas de una manera especial. Gracias por el privilegio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. La semana pasada comenzamos el tema, el único y sabio Dios. Amén. Estuvimos considerando varias características sobre esto, ¿verdad? El Dios nuestro, que es tan sabio. La primera característica fue la sabiduría de Dios se describe y podemos mirar diferentes escrituras. La segunda característica fue la sabiduría de Dios está más allá de toda medida. Le voy a recordar el versículo que a mí me encantó. Yo creo que usted también, pues es palabra de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ese fue el versículo con el cual terminamos. Hoy seguimos con este tema, el único sabio Dios. En su tercera característica, la sabiduría de Dios es profunda. Vuelvo a mencionarlo, la sabiduría de Dios es profunda, porque mire, nos dice el versículo leído una vez más, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso, la sabiduría de Dios es profunda. Es inalcanzable y no necesitamos alcanzarla o entender toda la plenitud de Dios, porque lo poco que conocemos que la Biblia nos muestra es más que suficiente para crecer espiritualmente. Pero analizando este versículo, el profeta Isaías comienza haciendo una pregunta. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Primeramente presenta la razón, el núcleo, la persona más importante de la ecuación o de lo que estamos hablando. Entonces lo que quiere Isaías es que entendamos que no hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. Y habla de su eternidad, de su atributo eterno. Por eso no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Y mire después cómo presenta esta hermosa cualidad, esta hermosa obra de Él, el cual creó los confines de la tierra. Ahí termina la pregunta. Entonces, si podemos dar respuesta, yo he oído, yo he sabido y yo creo que Dios es el creador de todas las cosas. Amén. No hay otro creador como Él. Como poniéndole el pie en la cabeza a los estudiosos, a los rabinos, aquellos hombres y mujeres que de una manera u otra tratan de desacreditar al único y sabio Dios. Por eso aquí el profeta enmarca, hace esta interrogante poderosa a la respuesta que nosotros damos. Nuestro Dios es eterno. Yo lo sé. Amén. Yo lo creo. Amén. Él creó todo cuando existe. Así es. Amén. Y mire, otra cualidad especial de Dios. Aparte de Él ser eterno, aparte de Él crear todo cuanto existe,
dice que Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio. El desfallecimiento es muy común en el ser humano. El tener fatiga por causa del cansancio es común en nosotros. Algunos de ustedes están cansados de trabajar tanto en toda esta semana pasada. ¿Cuántos trabajaron mucho esta semana pasada? Varios. ¿Cuántos están cansados? Amén. Algunos están cansados de estar cansados, ¿no? Otros están cansados de descansar. Pero ese es el cansancio de este cuerpo. Y ya no es lo mismo que cuando estábamos de jóvenes. Estoy tomando una terapia para el asunto de mi espalda y me dice la terapista, es que cuando estabas más joven, digo, eso que traía mascarilla, yo conocí que estaba más joven, cuando tú te agachabas, tu espalda, tu hueso sacro, ¿cómo le llaman? Se movía con facilidad porque es el que está atrás y con tu columna se hace esto. Y los jóvenes pues se agachan y levantan sin ningún problema. Ya cuando va pasando los años, se va eso, se va como que oxidando, no digo esa palabra, ¿verdad? Pero se va haciendo más lento el movimiento. Por eso ya a cierta edad, cuando uno se agacha, ya siente el picón. Porque somos hermanos. Mire, la realidad es esta. Este cuerpo tan hermoso que tenemos se está deteriorando. Algunos más que otros. Depende de la edad y depende del uso que le ha dado al cuerpo. Se está deteriorando. Pero nuestro Dios no le afecta nada del cansancio, del terror, nada. Él no desfallece, Él no se fatiga. Y eso me da a mí una bendición, porque sé que puedo tomar de esa fuente inagotable de poder y de fuerzas que me levanta en medio de la necesidad. Amén. Pero aquí venimos en el tema, el único Dios y sabio Dios y su entendimiento. Dijimos todo eso para llegar a este punto. Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Amén. No importa cuánto trate de brincar, qué tan alto salte, nunca podrá alcanzar la plenitud del conocimiento, el entendimiento de Dios. La Biblia nos habla que debemos conocer a Dios. Entre más conozcamos, entendamos de Dios y a Dios, eso nos va a beneficiar espiritualmente. Pero aquellos que tratan de entender a Dios para usar ese conocimiento, hacer mal uso de ese conocimiento, el profeta les dice, ni lo intenten, pierden su tiempo. Nunca de los nunca van a poder entender en su totalidad al Dios eterno. Por lo tanto, eso a mí me causa regocijo saber que mi Dios es sabio. Mi Dios, su sabiduría es inalcanzable. Déjame decirle que la sabiduría que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, es tan poderosa, pero no es todo lo que Dios es. Hay otra escritura en Job, capítulo 9, versículo 4, que nos dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Aquí podemos ver en esta forma cómo en este discurso, en este conflicto, en este pleito que tenían de palabras Job y sus tres amigos. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Léalo un día de estos que tenga tiempo, haga tiempo. Y verá cómo el discurso, la situación de Job. Nosotros sabemos lo que le pasó, pero sus tres amigos no sabían. Sus tres amigos llegan de lejanas tierras o de cercas tierras, no sé dónde vivían, llegan a consolarle. Miren, esa clase de amigos, dicen el dicho, ¿para qué quiere un enemigo? Se sentaron, pero miren, se sentaron 7 días y 7 noches ahí con él. Por esos 7 días no dijeron ninguna palabra. Yo creo que mejor se hubieran quedado callados, pero comenzaron a atacarlo. Comenzaron a decirle que él estaba así porque había pecado contra Dios, pero nosotros sabemos que no era así. Pues bueno, en este discurso,
Uno de ellos dice, él es sabio de corazón, refiriéndose, ¿a quién se refiere? A Dios. Dios no tiene corazón, pero usa un antropomorfismo para entender nosotros lo que significa eso. Porque nosotros siempre usamos el corazón donde está el conocimiento, donde están las emociones. Entonces, de cierta manera, Él es sabio de corazón. O sea, el corazón de Dios, aunque no tenga corazón, el Padre, podemos entender que Él en toda su naturaleza, Él es sabio. Amén. Dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Y surge la pregunta siguiente. ¿Quién se endureció contra Él? Y le fue bien. ¿Quién se ha atrevido a altercar y pelear contra Dios que le haya ido bien? ¿Y sabe quién viene a mi memoria? ¿Sabe quién viene a mi memoria? El faraón. ¿Se acuerda del faraón? Ese hombre se endureció contra Dios. ¿Y le fue bien? Para nada. Aparte que esas 10 plagas que mandó Dios, que destruyó y empobreció todo Egipto, la última plaga, la peor, la de la muerte de los primogénitos. Su hijo mayor, el que se iba a sentar en su trono, pagó las consecuencias por haberse endurecido Faraón, por haberse rebelado Faraón, por no someterse y escuchar la voz de Dios, y no le fue bien. Y a través de la Biblia, de la historia, encontramos hombres y mujeres que se han endurecido contra Dios, y por Dios ser sabio y poderoso, les da su merecido. ¿Se acuerdan de Herodes? Herodes días atrás hizo una persecución contra los apóstoles, matando a espada, dice la Biblia en el capítulo 12 de Hechos, a Jacobo, hermano de Juan, de los tres del círculo íntimo de Jesús, que era Pedro, Juan y Jacobo, Santiago. Él muere a una edad temprana. Fue el primer mártir, no, el segundo, porque el primero fue Esteban, pero fue el primer apóstol que murió por la causa de Jesucristo. Y como dice que eso alegró al pueblo, apresó a Pedro con la intención de sacarlo al día siguiente y matarlo también. Pero la historia nos dice cómo Dios, que es sabio de corazón y poderoso en fuerzas, intervino y lo sacó de la cárcel. Pero veamos Herodes. Dice que después Herodes tenía pleitos contra otras personas. Uno de sus ayudantes, y fue a hablar con estos enojados con él, y allí pues bardeándose uno al otro, se unieron, se arreglaron. Entonces llega Herodes, da un discurso, y como la gente ya les había dicho, si quieren agradar al rey, alábenlo, denle honra, trátenlo como un dios. Y entonces llega Herodes, su corazón endurecido, orgulloso, prepotente, de un discurso, y la gente toda barbera. ¡Oh, bravo, bravo! No es discurso de hombre, es discurso de Dios. Y Herodes se endureció y se enalteció. Y dice que en ese momento vino un ángel y lo hirió, y allí mismo cayó comido de gusanos. O sea, ahí mismo el vientre se le explotó, se le pudrió y eso es horrible, asqueroso. ¿Por qué? Porque endureció su corazón, endureció contra Dios. Por eso dice, ¿quién se endureció contra Él? Y le fue bien. Por eso cualquier hombre, cualquier persona que se endurece contra Dios, que se rebela contra Dios, tarde que temprano va a pagar las consecuencias. Y en la historia de la humanidad hay muchos ejemplos. Pero le voy a recordar un ejemplo que fue en nuestros días, años atrás, cuando este hombre orgulloso, endurecido de corazón, ¿cómo se llamaba ese de Venezuela? El que murió, Hugo Chávez, es Hugo Chávez. Es que no quiero acreditarle a otro Hugo Chávez por ahí. Pues ese hombre se atrevió a desafiar a Dios. Tanto que él dijo, desde mis entrañas, te maldigo Israel, maldigo a Israel. ¿Cuántos escucharon eso? Y dice, ¿y sabe qué murió? De cáncer en las entrañas. Una muerte dolorosa y fea. ¿Por qué?
Porque se endureció contra Dios y maldijo al pueblo de Dios. Por eso, ¿quién se endureció contra él? ¿Quién se atreve a desafiar al único sabio Dios y le vaya bien? Pero tengamos mucho cuidado. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, a Saulo de Tarso: dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. O te arrepientes o te mueres. Lo bueno que Pablo se humilló y reconoció a Jesucristo. Y miren, el hombre de Dios, instrumento tan grande que Dios usó. ¿Y saben por qué? Porque esta es obra del Dios Todopoderoso, sabio en su magnitud. Amén. Pero es hermoso ver la historia bíblica y ver que nuestro Dios es sabio de corazón. Amén. Y aparte de su sabiduría, vemos su poder, que es un poder ilimitado. Por eso Él dice en su palabra que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesús dice: yo soy la piedra angular, la piedra principal, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, el pueblo judío, los judíos. Dice: todo aquel que cayere sobre esa piedra o sobre él será quebrantado. Pero quien sobre esa piedra cayere sobre él será desmenuzado. ¿Eso qué está diciendo? Que cuando una persona se humilla, reconoce que es pecador y se humilla ante Cristo, él cae sobre Cristo y Cristo lo quebranta y lo salva. Pero aquel que se rebela, aquel que toma una actitud negativa, esa piedra cae sobre él y lo descuartiza, lo desmenudiza, lo mata totalmente. Y eso es lo que va a pasar en el juicio final. Todos los que hemos caído sobre Jesucristo arrepentidos somos salvos, pero aquellos que se rebelan serán castigados por la eternidad. ¿Y sabe por qué? Porque así lo estableció el único y sabio Dios. Amén. Amén. Salmo 92, versículo 5 nos dice lo siguiente: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Una vez más, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Acuérdate que esa característica del único y sabio Dios es: la sabiduría de Dios es profunda. Aquí el salmista hace una declaración, no pregunta: ¿cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Hermano y hermana, las obras de Dios son grandes. Amén. Lo que Dios ha hecho es grande. Amén. Y no solamente es grande lo que Dios ha hecho, sino que lo que Dios hace, lo hace bien. Amén. Lo hace bien. Y luego termina el versículo de este salmo: muy profundos son tus pensamientos. Y no es una profundidad hueca, no es una profundidad vana, es una profundidad que hay sustancia. Es como cuando usted va a una, ¿cómo se le llama? Donde sacan agua, un pozo de agua, pero no hay agua. Usted se mira y ve profundidad, pero no hay agua. Entonces, ¿de qué sirve esa profundidad si no me beneficia? En cambio, cuando hay agua, toda esa profundidad, aunque sea una profundidad, o sea, hay mucha agua para muchos días, para muchos años. De la misma manera, la profundidad de la sabiduría, del conocimiento de Dios es inagotable. Por eso muy profundos son tus pensamientos. Por eso a veces el ser humano no entendemos a Dios, porque sus pensamientos, aparte que son diferentes y grandes, son profundos, son inalcanzables, son incomprensibles. Por eso cuando la gente trata de entender a Dios, de entender de lo que Dios hace, se llevan un desaire, porque nunca van a poder entender por qué Dios lo hizo. Por eso Él dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pero antes de ello señala que sus pensamientos son muy
diferente a nuestros pensamientos y presenta la magnitud de la diferencia, que los pensamientos de Dios son grandes, son profundos, son altos, que el ser humano no los puede entender. Si no entendemos los pensamientos de la gente, ¿cuánto más vamos a poder entender los pensamientos de Dios? Por eso cuando Dios decide hacer algo, Él lo hace con una sabiduría especial que solamente Él tiene, y aunque nosotros no lo entendamos, podemos nosotros humillarnos y decir: gracias, Señor, tú sabes lo que haces. Amén. Volviendo a Job, todo lo que le pasó, ¿qué hizo Job? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Job no entendía por qué Dios lo había castigado. Era un hombre justo, recto, íntegro. Pero como el diablo de envidioso, ¿sabía que el diablo le tiene envidia a los hijos de Dios? El diablo le tiene envidia a los verdaderos adoradores, a los verdaderos justos. ¿Y sabe por qué les tiene envidia? Porque nosotros tenemos una experiencia con Dios que Él nunca tuvo ni nunca podrá tener. Bueno, es que Él deseaba ser Dios. Él deseaba el trono de Dios. Pero el ser humano, Dios nos ha dado un privilegio de acercarnos a Él, de venir ante su presencia, lo cual Él envidia, lo cual Él aborrece. Por eso cuando vio a Job, justo, recto, y luego Dios se lo recalca en la cara, cuando se presenta en esa convención cósmica, como le llaman los teólogos, le dice: ¿dónde vienes? Dice: de andar y rodear toda la tierra. Y Dios se la viene y dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Justo, recto, que no hay otro como él. Y fue cuando Satán dice: es que pues lo has bendecido. A ver, quítale la bendición y verás que te blasfeme en tu presencia. Bueno, te doy permiso, pero no toques su cuerpo, no toques su vida. Y ya sabes, Satanás le quitó, mató 10 hijos, le quitó todo. Pero ¿qué hizo Job? Él glorificó, aunque no entendió el porqué, Él glorificó el nombre de Dios. Al día siguiente, otra vez en esa convención cósmica, se presenta otra vez Satanás y le dice: mira, ¿no has visto cómo ha mantenido mi siervo Job su integridad? Que a pesar de que tú sin causa me pediste permiso, yo te lo di y le has destruido todo, él todavía se mantiene fiel a mí. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y dice: pues dice, vida por vida el hombre dará. Toca su cuerpo, toca su vida. Ok, toca su cuerpo, pero no su vida. Y fue cuando viene esa zarza maligna, esa enfermedad, que el pobre tenía que, cuando se rascaba con los, ¿cómo se llama? Los terrones del fuego, algo feo. Y llega la mujer y le dice: la esposita que tenía. Todavía tú, con todo lo que Dios te ha mandado, porque ellos creían que era Dios, y todavía mantienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Le digo: ayuda como esa, ¿para qué tener? Dice: como una mujer necia, fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Solamente recibiremos de Dios lo bien y no el mal? Pues lo que Dios quitó, Jehová Dios dio, sea el nombre de Jehová Dios bendito. Pero Job no entendía la profundidad de los pensamientos de Dios. Y nunca los llegó a entender, quizás. De la misma manera, mi hermano, mi hermana. A veces pasamos por problemas, por circunstancias negativas, por dolencias, enfermedades, tantas cosas que en este mundo estamos sufriendo y vamos a sufrir. Y no entendemos. Y decimos: pero ¿por qué a mí? Si yo voy a la iglesia, yo diezmo. Bueno, un poquito, pero diezmo. O yo no hago mal a nadie. No, soy buena esposa, buen esposo, buen hijo. Mira, ayuda a los necesitados, porque a mí. En cambio, ese vecino, borracho, drogadicto, maltrata a la esposa, le golpea y plan y tal. Y mira, trae una casa, ya la pagó, trae unos carrazos, la viste bien, mira. ¿Por qué más bien ese impío está mejor que yo,
Y a veces no entendemos por qué Dios permite eso. ¿Por qué Dios, aquellos impíos tienen y los justos no tienen? ¿Y sabe por qué no lo entendemos? Porque los pensamientos de Dios son profundos. Entonces usted dice, ¿pero por qué yo si yo me porto bien? Hay otras personas peores que yo y andan como si nada. Eso era una cuestión que le traía trauma también al salmista. ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Por qué les va bien? Y yo aquí arrastrando los pies. Pero dice después el salmista, él entendió, en parte entendió los pensamientos de Dios, que a su día, a los impíos que tengan en esta tierra, Dios los va a llamar en cuenta. Y de nada le va a servir todos esos placeres que tuvieron, porque eso no los lleva al cielo. Pero en cambio, los que confían en el único Dios verdadero, sabio y poderoso, esto Dios va a hacer una obra grande en esta tierra. Y si no en esta tierra, cuando lleguemos a la eternidad. Amén. Porque ¿qué es mejor? Tener bienes aquí, como este rico. ¿Se acuerda del rico? Él tuvo muchos bienes, pero no acercó, no buscó de Dios, murió y se fue al infierno. Pero en cambio aquel Lázaro que tuvo muchos males y buscó a Dios, al morir se fue al trono de Dios, se fue al seno de Abraham, se fue al paraíso. Así, mi hermano, mi hermana, aunque no entendamos los pensamientos profundos de Dios, Dios sabe lo que hace. Y a su tiempo Él va a hacer la obra que nosotros no ni esperamos. Porque dice en Efesios capítulo 3 al final que Dios hace más abundante de lo que pedimos. Él hace la obra. A veces nosotros pedimos así y Dios puede hacer doble de lo que pedimos. Pero para eso hay que confiar, hay que alabar, hay que adorar a nuestro Dios, aunque no entendamos sus pensamientos. ¿Y sabe por qué no los entendemos? Porque son profundos, son inalcanzables. Por eso su palabra no se equivoca. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Aleluya. Y seguimos al siguiente versículo. Eclesiastés 8:17 nos presenta esta situación. He visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, o no por eso podrá alcanzar. Mire, aquí está hablando, he visto, dice en la primera parte del versículo, todas las obras de Dios. Recuerde, todas las obras de Dios significa todo lo que Dios ha creado. Y todo lo que Dios creó es señal de su sabiduría. Salomón aquí dice, he visto que todas las obras de Dios, todo lo que Dios creó, todo lo maravilloso, todo lo hermoso de la creación, dice que el hombre no puede alcanzar esa obra que debajo del sol se hace. Aunque el hombre trate y trate y trate, nunca va a poder alcanzar la obra que Dios ha hecho o entender toda la obra que ha hecho. ¿Y sabe qué viene a mi mente? Estos millonarios que gastan su dinero en querer alcanzar lo desconocido en el espacio. Ese millonario que usted y yo estamos haciendo millonarios al Bezos, ¿verdad? De Amazon. Porque casi todos compramos una vez por semana o más a Amazon. Todo. Ya hasta café, todo, pues ahí, para ir a la tienda, así todo normal. Lo estamos haciendo millonario. Y mire, cuantos milloncitos para ir, cuántos minutos, 8 minutos arriba y luego bajar. ¿Y sabe cuántos millones gastan ahí? Quizá quiere hacer una sucursal de Amazon en la luna para llevarle a los marcianos, no sé a quién. Pero su intención es expandirse a Marte, a la luna, tener una
para habitar, y no solamente él. La NASA, hay otros países que según se están preparando para cuando la Tierra sea inhabitable y poder habitar, tener una habitación, una morada en la Luna, en Marte, en otro planeta que sea compatible. En eso andan. Quieren alcanzar, quieren abarcar la obra que Dios ha hecho. Quieren romper las leyes naturales que Dios ha hecho. Por eso la gravedad es la gravedad. La gravedad no es para que se rompa o se atraviese. La gravedad es para mantenernos aquí en la tierra, con los pies en la tierra, y no andar volando y tener oxígeno. Por eso Salomón dice, el hombre no importa lo que haga, cuántos millones tengan, nunca van a poder igualar y alcanzar la obra de Dios. Según ya ve cuántas películas, novelas y todo están tratando de hacer lo que se llama esto cuando los clones, que están clonando, que quieren clonar al ser humano, que han clonado ya en el pasado animales, y andan y gastan millones de dólares con tal de clonar al ser humano. Hay proyectos ocultos que están tratando, pero nunca van a poder, porque el ser humano tiene vida gracias al alma que Dios da. Pueden hacer lo material, pero nunca pueden darle vida, porque la vida proviene de Dios. Amén. Ese es un Dios sabio. Mire qué interesante la sabiduría de Dios en ese hecho tan maravilloso. Porque mire, la concepción de un ser humano es un milagro. Es una obra de Dios maravillosa. Como una mujer y un hombre tienen relaciones sexuales y ¡pum!, queda la mujer embarazada por organismos tan miniaturos. Y después esa cosa se va creciendo. Se hace una bolita de masa y así va creciendo. Y mire, esa bolita de masa le van saliendo las patitas, las manitas. Pero lo más importante, en el momento de la concepción, allí cuando se une, allí ya la Biblia, en ese embrión, ya Dios le da una alma. Por eso estamos totalmente en contra del aborto en cualquier etapa. Texas creo que es hasta la etapa 6, que es de 6 semanas. No, nosotros, nuestra posición es en la concepción, ahí mismo, cuando ya ese pum, ahí ya hay una alma que Dios imparte a ese nuevo ser que se va a ir desarrollando en el vientre de esa madre, y después llegar a nuestras vidas para ser una bendición de niños, y cuando sean grandes ser un dolor. Eso apenas. Pero esa es una obra maravillosa de Dios. Esa es la sabiduría de Dios, ¿me entiendes? ¿Y cómo nace el bebé? ¿Cómo esos 9 meses se mantiene ese nuevo ser? ¡Wow! Eso es maravilloso. Como dice Eclesiastés, nosotros ni vemos cómo crecen los huesos. La madre lo siente cuando ya siente que alguien le está picando ya el codo, o le tiran patadas, porque hay unos que ya desde el vientre de la madre andan pateando a la mamá. Todo eso es obra de Dios. Esa es obra maravillosa de Dios, que el hombre nunca va a poder imitar, porque eso solamente lo hace el único y sabio Dios. Nadie puede imitar eso. Por eso que el hombre no puede alcanzar la obra debajo del sol, que se hace por mucho que trabaje el hombre buscándola. Se la puede pasar años y años y nunca van a igualar a lo que Dios ha hecho. No la hallará, aunque diga el sabio que la conoce. No, por eso podrá alcanzarla. No importa qué tan sabio, ingenioso o tenga su IQ la persona, nunca de los nunca podrán igualar a Dios. Nadie puede igualar la sabiduría de nuestro Dios. Y lo hermoso, mi hermano, mi hermana, que esa sabiduría está al alcance de nosotros. Quizás no vamos a entenderla totalmente. Quizás no vamos a alcanzar a entender los pensamientos profundos de Dios.
Pero lo poco que entendamos que la Biblia nos arroja luz es más que suficiente para crecer espiritualmente. Es maravillosa la obra de Dios. Amén. Dios ha puesto en su obra magnífica su perfección, su santidad, su amor. Es tremendo lo que podamos nosotros entender. Por eso, como dice aquí, o sea, esta sabiduría de Dios es profunda, es inalcanzable, es una profundidad que abastece y que nunca de los nunca se agotará. La sabiduría de Dios nunca se agotará, porque es eterna. Y cuando hablamos de eternidad, hablamos de que no tiene principio ni tiene final. O sea que usted y yo podemos tomar de la fuente de sabiduría, de esa profundidad de la sabiduría de Dios para nuestro beneficio. Recuerde lo que dice Santiago: el que tiene falta de sabiduría, vaya al Walmart, Amazon, vaya a la iglesia. Bueno, poquito, ahí poquito. No, bíblicamente, el que tenga falta de sabiduría, pídala ¿a quién? ¿A quién? A Dios, la fuente eterna, inagotable de toda la sabiduría. Amén. Hay 4 clases de sabiduría. Quizás más adelante hablaré de eso, pero ahorita me acordé de ello y quiero enfatizarlo. Ya se fue el tiempo, ya no puedo entrar al siguiente punto porque está más extenso. Está la sabiduría humana, animal y diabólica. ¿Sabió ustedes? Y Santiago lo dice. Humana es cuando el ser humano de una manera u otra aprende cosas. Por ejemplo, aquel hombre o mujer que abren un corazón y lo operan, o un cerebro, esa es sabiduría humana. Lo aprendió estudiando. Dios le dio la habilidad de aprender eso. O sea, porque gente que nace con talentos y habilidades naturales y después se aprende a ser algo. Porque esos que operan, ¿verdad? ¡Wow! Otros, esos artistas, aquellas personas que dibujan los cuadros, que lo ven a usted y que en 2-4 minutos ya le presentan su caricatura bien. Esa es sabiduría humana. La gente que es buena para los números, o para otras cosas, para el trabajo, para el negocio, para la mecánica, para levantar una casa, yo la puedo tumbar, pero para levantarla se necesita sabiduría que se aprende. Esa es sabiduría humana. Y podemos hablar de mucha sabiduría humana. La animal podría ser la natural, la animal que el hombre, que casi es la misma, animal natural. La diabólica es aquella que la gente adquiere por lo malo, por el pecado, por Satanás, y que la usa para el mal. Pero está la sabiduría que viene de lo alto. Está la sabiduría que viene del Padre de las luces, del Padre de la luz. Y es esa sabiduría que nosotros debemos buscar. La satánica para nada. La animal pues tampoco la queremos. La humana está bien. Pero si yo quiero estar mejor, yo necesito la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de Dios. Aunque no entienda todo, pero si yo tengo la sabiduría de Dios, esa me va a ayudar para hacer buenas decisiones, para dar buenos consejos, para dirigir a nuestros hijos, para disciplinar a nuestros hijos. ¿Sabía que se necesita sabiduría para dar una buena disciplina a nuestros hijos? Amén. Porque la disciplina natural que nosotros recibimos mayormente, y quizás la dimos a nuestros hijos, pero no en esa magnitud. La disciplina que nosotros recibíamos era muchas veces de la chancla voladora, la chancla. Esa chancla. Cuando yo veo una chancla, me pongo así. Las chanclas. O esos pellizcos atómicos.
Y por acá bajito y por acá. O ese sale el lazo. ¿A cuánto le dieron con el lazo? O la vara, la jara. Una varita de esas, unas varas ahí que las reuní, les quitaron una solita y chillaban, ¿sí va? Ellas chillaban y chillábamos más nosotros. Pero a veces muchos padres a golpes, en la cabeza, patadas, una disciplina fea, animal, humana. Pero Dios nos habla que su sabiduría nos ayuda para dar una buena disciplina. ¿Hay que disciplinar a nuestros hijos? Sí. ¿Al esposo? Sí. ¿A la esposa? No. Ya estamos disciplinados. Ya, dice, el hecho de haberme casado con el viejo ya. Necesitamos sabiduría para eso. ¿Y sabe cómo actúa la sabiduría de Dios para la disciplina de los hijos? Que cuando el hijo hay que disciplinarlo, se le habla, primero se le advierte, calmado, no gritando, no diciéndole nombres, apodos, humillándolo. No sean burro, pasmado. Y eso son bonitas, ¿verdad? Para las que a veces algunos, unas cantantes que se hacen, ¿verdad? Pero la sabiduría, la disciplina, es decirle al hijo, si haces esto, y ya cuando hay que disciplinarlo. La sabiduría actúa cuando uno puede decirle, mira, hijo, te amo, pero no me deciste, te puedo hacer mal, te voy a tener que castigar, vente para acá, bájate el pantalón. Y pum, 3 nalgaditas. Aunque después le doy a la mano, ¿verdad? Y pum, y te castigo porque es por tu bien. O otros castigos. Porque hoy en día creo que a los hijos les duelen más. Es más sabio quitarle algo que les gusta que darles castigo corporal o disciplina corporal. Pero cuando los agarramos a patadas, a coscorrones y les decimos, o sea, a veces con el golpe va la palabra dañina, va la palabra hiriente. Y dice la Biblia que esas palabras son como golpes de espada. Necesitamos la sabiduría para disciplinarlos y de esa manera no perder su ánimo. Porque el que no tiene la sabiduría para disciplinar a sus hijos y los deja, dice la Biblia que entonces no aman a sus hijos. ¿Cómo? Si yo no lo castigo porque lo amo, no. La Biblia dice que el que ama a sus hijos lo disciplina. Así como Dios nos ama y nos disciplina. Y el que Dios no disciplina es porque lo tiene como un bastardo. Así dice la Biblia. Necesitamos la sabiduría. Necesitamos esta profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios para poder aplicar y ser mejores seres humanos, mejores hijos de Dios, mejores cristianos, mejores esposos, esposas, padres, hijos, o sea, en todas las relaciones. Necesitamos la sabiduría de Dios para, como a las parejas, para hacer decisiones juntos. Cuando el hombre hace decisiones solo, no tiene la sabiduría de Dios. O la mujer. La sabiduría de Dios actúa en la pareja, porque las parejas son una sola carne. No tenía intención de hablarle a las parejas o las disciplinas, pero no siento hacerlo y pues yo sé que es por un propósito. Necesitamos la sabiduría de Dios para como parejas hacer buenas decisiones, estar unidos. Somos un equipo, juntos trabajamos, juntos decidimos, juntos nos apoyamos, juntos proseguimos. Por eso, mi hermano y mi hermana, ¿dónde usted va a encontrar esa sabiduría? No en el mundo. En el mundo va a encontrar sabiduría humana, animal y peor, diabólica. Pero solamente la sabiduría de Dios se encuentra en Dios y en su palabra. Amén. Amén. En su palabra. Porque su palabra es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de 2 filos, que influencia, que penetra, que afecta el alma, o sea, las emociones, los pensamientos,
la voluntad, el espíritu, ese hombre interior que siempre quiere buscar de Dios, y nuestro cuerpo, porque aunque nuestro cuerpo esté mal, la palabra de Dios trae medicina para nuestro cuerpo también. Amén. Por eso, mi hermano, la mejor manera de ser sabios es orar, pidiéndole a Dios sabiduría y leyendo su palabra. Amén. Amén. Y vamos a tener esta sabiduría. Y aunque no entendamos la profundidad de la sabiduría de Dios, lo poco que entendamos que el Espíritu Santo nos ilumine en su palabra va a ser más que suficiente para ser mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos de Dios y hacerlo mejor en cualquier área de nuestra vida. Amén. Si usted considera que le hace falta sabiduría, yo creo que a todos nos hace falta sabiduría. Hay que pedirla a Dios. Pero la sabiduría de Dios no va a venir por arte de magia. O que va a venir con un vaporcito, ¿cómo se llama? Algo que va a caer en su vida, no. La sabiduría va a venir cuando nosotros nos humillamos, oramos y leemos su palabra. Ahí va a venir la sabiduría de Dios. Por eso, mi hermano, que Dios nos ayude. Por lo tanto, acuérdese, termino diciendo otra vez el versículo que comenzamos, en Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. 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 Gloria a Dios. Al único y sabio Dios sea la gloria, la honra, la alabanza y la oración por los siglos de los siglos. Amén. Póngase en pie, vamos a ver. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos porque tú eres bueno, porque tú eres grande y tú eres maravilloso. Bendita es tu palabra. Bendita es tu palabra para siempre. Gracias, mi Dios, porque aunque tu sabiduría sea profunda, tu sabiduría sea grande, tu sabiduría sea inagotable y no podamos nosotros alcanzarla en su totalidad, nos humillamos ante ti, pidiéndote más sabiduría. Yo necesito más sabiduría. Mi hermano, mi hermana necesita más sabiduría. Señor, sin ti nada podemos hacer, sin ti nada podemos lograr. Por eso en este momento yo te pido, Señor, que nos llenes más, nos des más sabiduría cada día para poder hacer tu voluntad. Danos sabiduría para ser mejores hijos tuyos. Danos sabiduría para ser mejores esposos, mejores esposas. Danos más sabiduría para ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores en cualquier relación que nosotros estemos. Danos más sabiduría, Señor, para dirigir a tu pueblo, a mi esposa y a mí. Danos más sabiduría para dirigir este pueblo. Danos más sabiduría para predicar y enseñar tu palabra. Danos más sabiduría, mi Dios, para hacer buenas decisiones. Danos más sabiduría para poder disciplinar a nuestros hijos. Danos buena sabiduría, Señor. Danos más sabiduría para emprender proyectos, planes que se lleven a cabo y se realicen. Danos más sabiduría, mi Dios. Porque la intención de que nosotros de querer más sabiduría es para poder agradarte y hacer tu voluntad. Sobre todas las cosas, yo necesito más sabiduría. Mi hermano, mi hermana necesitan más sabiduría para hacer, para que hagamos tu voluntad. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que nos des más sabiduría, que tu Espíritu Santo imparte esa sabiduría a nuestras vidas. Amén. Vamos a adorar al Señor. Amén, aleluya. Adora al Señor. Dale gracias al Señor porque Dios es bueno. Amén. Porque su misericordia es para siempre. Y su sabiduría es inagotable.
está al alcance de